El 11 de septiembre se recuerda el Día del Maestro en homenaje al fallecimiento del gran maestro sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, una de las figuras más polémicas y más importantes de la historia argentina. Y digo más polémica porque a lo largo de su vida encierra diversas cuestiones muy polémicas, porque la vida que le tocó llevar a cabo Domingo Faustino Sarmiento atravesó una etapa de la historia argentina donde nace prácticamente con las luchas por la independencia en 1811 y fallece cuando ya estaba organizado el Estado Nacional y afianzado un modelo agroexportador de país. Bueno, la niñez de Domingo Faustino Sarmiento transcurre en San Juan, su lugar de residencia, donde él se va a ver influido por la realidad de la época. En esa realidad de la época, él como joven comienza a estudiar, ¿no es cierto?, de niño, y siempre se descubre como un buen alumno. Sin embargo, le toca vivir la etapa de adolescencia donde ya los enfrentamientos entre unitarios y federales eran muy importantes, y quedó impregnada en él la imagen, por ejemplo, del caudillo Juan Facundo Quiroga ingresando por San Juan, y esa imagen a él le va a perdurar toda la vida hasta que más tarde, sin conocer quizás La Pampa, y por eso es una de las partes más polémicas de su vida, escribe ese gran libro que se llama Facundo, hablando, ¿no es cierto?, sobre la vida de Juan Facundo Quiroga. Bueno, a partir de ese momento Sarmiento va desarrollando su intelecto y va a adherir a las ideas unitarias y liberales, porque él consideraba que la educación podía transformar radicalmente la realidad de unas provincias unidas del Río de la Plata que estaban en la más absoluta pobreza y que eran lideradas por los caudillos o los grandes hacendados o terratenientes o antiguos militares de los ejércitos libertadores que lideraban estas masas que se enfrentaban a veces contra las luces, digámoslo así, civilizadoras de las ideas que tenía Domingo Faustino Sarmiento. Él adhiere a este posicionamiento ideológico y hace de que tenga que huir rumbo a Chile, atravesando los Andes, y donde va a trabajar durante algunos años creyendo que ya nunca más iba a volver a las provincias unidas del Río de la Plata. Enfrentado a muerte con los federales, se radica en Chile, donde va a escribir numerosos artículos en el diario El Mercurio, artículos que fueron muy polémicos, donde decía que había que dejar que los chilenos ocuparan la Patagonia porque los argentinos no la merecíamos, donde sostenían además que al haber rechazado las invasiones inglesas antes de la Revolución de Mayo, nosotros habíamos rechazado 50 años de civilización, porque él creía que la civilización venía de la mano de Europa, de las luces y de la Ilustración. Bueno, sobre Sarmiento también se ha escrito mucho. En el conocimiento popular se sostiene que era un chico que nunca faltaba a la escuela. Sin embargo, en su libro Recuerdos de Provincia, él dice de que como todos los chicos de San Juan, se hacían la rata o la rabona, no yendo a clases. Su madre, Paula Albarracín, cuenta Sarmiento que tejía debajo de una gran higuera. Y bueno, todos estos pequeños recuerdos de provincia que consagraron este libro de su autoría son los que fueron construyendo de a poquito el mito del gran sanjuanino. Cuando Sarmiento regresa para la Argentina, cuando ya prácticamente estábamos en vísperas de Caseros,
se une junto a Urquiza, a pesar del desprecio que sentía Urquiza porque lo consideraba un caudillo más. Él tenía esperanza de que Urquiza iba a liberar a la Argentina de la tiranía, digámoslo así, de Juan Manuel de Rosas, y que iba a ser el vehículo de progreso y de civilización. Él forma parte del Ejército Grande en su carácter de boletinero, y aquí aparecen los primeros roces con Urquiza, ya que lo miraban a Sarmiento como si fuera un personaje raro, extraño. Una anécdota cuenta, por ejemplo, de que una vez que se le había asignado el grado militar a Sarmiento, Sarmiento se hizo confeccionar un uniforme al estilo francés de la época. Y bueno, cuando salió de su tienda, de la carpa de campaña donde él habitaba vestido con este uniforme, todo el gauchaje se empezaron a reír porque le parecía algo extraño ver en estas tierras a alguien vestido a la usanza francesa. Y esto, bueno, desató la ira de Domingo Faustino Sarmiento, que también comenzó a ver en el Ejército Libertador a la chusma liderada por Justo José de Urquiza. Bueno, producida la batalla de Caseros, el triunfo de Urquiza, acá comienzan nuevamente los choques con Sarmiento, que prácticamente no comulgaba con los ideales de Urquiza. Y en la historia argentina comienza la etapa de las presidencias liberales: Urquiza, Mitre y Sarmiento. En este interín se desarrolla la Guerra del Paraguay, donde Sarmiento y Mitre hacen un intercambio de sus hijos. Mitre le cede su hijo a Sarmiento, y Sarmiento va como embajador a Estados Unidos, y Sarmiento cede un hijo que no era de él, sino que lo había reconocido como propio, a Mitre, y bueno, fue enviado a la Guerra del Paraguay y muere desangrado en una trinchera. En el cementerio de la Recoleta hay una columna trunca que simboliza una vida que se corta, que es el homenaje que su padre le hizo a su hijo Dominguito. En la etapa final de su vida, Sarmiento después va a ser director general de escuelas, donde va a impulsar la creación de numerosas escuelas y bibliotecas, porque creía que la educación era una herramienta de transformación social. Y él, en un primer momento, si bien había combatido la presencia de las maestras, porque decía que nada podía traerle a nuestras niñas, que debían ser relegadas la función de la mujer a la cocina, cuando él viaja a Estados Unidos conoce el trabajo de las maestras norteamericanas en el oeste, y así es que después impulsa la llegada de maestras norteamericanas a nuestro país. San Nicolás de los Arroyos tuvo varias maestras como ejemplo de este posicionamiento ideológico de Sarmiento, cómo veía la educación. Sarmiento llega a la presidencia, la etapa de la Guerra del Paraguay llega a su fin, y bueno, después la última etapa de su vida lo tiene como senador, donde se encienden muchos debates en torno a la importancia que tenía la educación, y Sarmiento siempre la defendió hasta que muere en Paraguay el 11 de septiembre de 1888. Sarmiento tuvo una etapa, como le decía, muy polémica. Fue argentino, se consideró ciudadano chileno y fue presidente de la nación argentina, y cuando muere su féretro es cubierto por la bandera del Paraguay, un país que había sido arrasado por completo y que Sarmiento había considerado necesaria la masacre, digámoslo así, porque era lo que había que erradicar la tiranía de los López en Paraguay. Por eso decimos, Sarmiento fue una figura muy polémica de la historia argentina, pero fue un revolucionario para el tiempo que le tocó vivir. Y el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros niños es la constancia que él tuvo en la lucha por sus ideales. Sarmiento siempre peleó por los ideales a pesar de las diversas etapas históricas, y los chicos de hoy en día deben tomar su ejemplo para seguir luchando por una educación que los incluya y que le otorgue las herramientas básicas para desempeñarse en una sociedad cada vez más libre, más justa y más soberana. Por último, quiero desearles a través de pequeño video casero un feliz día a todos los docentes, maestros y profesores,
y que día a día se levantan con ánimos para emprender esta ardua lucha de educar, sabiendo los inconvenientes que tiene nuestra profesión, luchando diariamente por el reconocimiento de sus genuinos derechos. Para todos ustedes, que tengan un feliz día.